sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habría justificado a Señor de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que hagamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no ofrece las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, quien inspiraba, Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Bien, amados hermanos, póngase cómodos. Vamos a empezar con este precioso mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, explicarlo en esta tarde. Casi digo mañana por la costumbre. Bien, mis amados hermanos. A ver. Los tiempos modernos, nosotros debemos hacer un énfasis de que el cristianismo que hoy se está viviendo ya no lo vemos tan enfocado en un Cristo crucificado. Hoy, si usted ve, para ser el pastor de una iglesia tiene que ser preparado en la universidad A, en la universidad C o en la universidad E. Esto quiere decir que el sistema humano se ha introducido en lo que es concerniente al ámbito espiritual. Si bien es cierto, Dios nos enseña en su palabra que nosotros debemos de prepararnos para vivir una vida espiritual, pero eso no nos lleva a entender que nosotros debemos introducir el sistema de enseñanza carnal en el ámbito espiritual. Explico mejor. Hoy en día, si usted no es un teólogo muy reconocido por muchas universidades, es poco o es casi difícil que las palabras que usted hable sean creíbles. Si hoy nuestras sociedades ven a alguien predicando la palabra de Dios, pero es el borrachito que nosotros conocíamos hace varios meses atrás, que andaba en el mercado borracho, a lo mejor vomitado, pero ese hombre decidió un día arrepentirse de todo corazón y volverse a Dios, y le dijo: Señor, quiero servirte en cuerpo y alma. Pero él no llegó a las universidades donde llegaron estos famosos predicadores modernos. La gente, ¿qué pasa? Ah, pero era el borrachito, ese asqueroso que estaba por allí, todo vomitado. Él está predicando. Pero si aparece el hermanito reconocido perico de los palotes, discúlpeme la expresión, preparado en la Universidad de Israel, directamente de Israel, luego pasó a Inglaterra y viene con alto reconocimiento. Ah, ya vimos los asientos. Venga siervo. Es más, me siento cerca de él porque es un
súper cierto. Es lo que estamos leyendo, hermano. Pablo era el hombre mejor preparado en su tiempo dentro del grupo religioso, hermano. Pablo era un hombre de mucho conocimiento en la parte religiosa. Pero aquí Pablo nos está enseñando algo muy interesante, amados hermanos. Miren el primer verso. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con ¿qué? Con excelencia de palabra o de sabiduría. Pablo está diciendo que todo lo que él conocía, esas palabras llenas de glamour, esas palabras que usa la gente de la alta sociedad, como decían los hermanos, las highlight. Pablo no era de los que ya empleaba cuando estaba sirviendo al Señor ese tipo de expresiones. Pablo, para ser el verdadero ministro de Cristo, tuvo que desechar todo lo que había aprendido en las mejores universidades. ¿Por qué? No porque no valía, sino que la palabra de Dios, él tuvo que haberse dado cuenta que decía que de lo más vil y menospreciado Dios tomó para confundir ¿a quién? A los sabios y entendidos, hermano. Amado hermano, Pablo entendió que no era necesario que él fuera un hombre aprendido en 20 lenguas, conocer todos los libros de historia o de geografía o del ámbito político. Dios no quería eso. Dios quería hombres y mujeres verdaderamente con un corazón limpio y sincero, humildes. Por eso, amados hermanos, Pablo está enseñándole a sus amados hermanos que el Señor no está llamando a gente elocuente. No se preocupe porque usted no sepa predicar, hermano. En su deseo tiene que haber el deseo, en su corazón tiene que haber el deseo de ¿qué? De compartir la palabra del Señor. ¿Y cuál es la palabra del Señor? Enseñarle a la gente que el Cristo, aquel que murió un día por la humanidad entera, es aquel que me permite la opción de salvación. Hoy ese mensaje ya casi no se escucha. Usted ve en las redes sociales, está lleno de ¿qué? De debates, de temas que ni siquiera nos llevan a la salvación, hermano. ¿En qué color de casa o qué tipo de casa vivió Jesús? Y se matan despedazándose los ministros. Amados hermanos, hoy en día la religión se ha metido en la iglesia de Cristo como no tienen ustedes idea. Por eso vemos mucho resentimiento entre ministros, hermano. La palabra de Dios nos fabrica enemigos, sí, pero por decir la verdad, que está correcta. Pero la palabra de Dios no nos debe fabricar enemigos porque yo quiera ser mejor que el otro. Eso no debe de pasar, hermano. En lo que usted y yo debemos de concentrarnos más es en predicar que aquel Jesús colgado en un madero que se hizo maldito por usted y por mí es aquel que nos dio la oportunidad de que hoy estemos sentados aquí teniendo esperanza. Y eso es lo que debemos de predicar más, hermano. Porque ese es el mensaje que verdaderamente el hombre necesita. Saber que alguien murió por él y por nosotros. Más que conocer en qué día murió Cristo. Más que conocer quiénes fueron los nombres de sus apóstoles. No, hermano. Nosotros debemos de saber más qué debemos hacer para agradar a nuestro Dios. ¿Qué debemos hacer para seguir el camino correcto a la salvación de nuestras almas? Es lo que más debemos de saber. Y a quien debemos de seguir verdaderamente, como dice Pablo, es aquel Cristo crucificado por usted y por mí. Amén. Luego el verso 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Oye, Pablo estaba preocupado por conocer lo que verdaderamente el hombre necesita para la salvación de su alma.
quería convertirse en alguien elocuente o súper elocuente ante los demás. Él quería y él conocía y él sabía que él debía ser igual que los demás. Si ustedes son un pueblo pequeño, yo me hago pequeño a ustedes. Aquí ustedes me escuchan, yo no busco palabras rebuscadas para transmitirles el mensaje, porque no gano nada con aquello. Es más, el ego se va desarrollando y eso causa mi perdición, hermano. Yo debo de hablarle al pueblo de pequeños, como a niños, con palabras sencillas, con palabras simples, de que Jesús de Nazaret un día murió por usted y por mí. Es lo que más debo de preocuparme que ustedes sepan, y que nosotros siempre debemos de serle fiel a Él en todos los días de nuestra vida. Pero hoy la mayor parte de las congregaciones buscan esos predicadores elocuentes, porque para ellos el mejor gusto es: oye, qué bien predica ese predicador. Oye, traza bien la palabra, lo hace muy bien. Oye, usa una palabra que me deja impresionado, sí, se lo oye bonito, hermano. Pero dígame, ¿en qué lo edificó a usted el mensaje tan elocuente que este hombre habló? El hombre salió vacío como entró. Yo no gano nada predicando elocuentemente, pero lo que hablo en sencillez, lo hablo en el amor de Cristo, para la gloria de su nombre. En el verso 3, Pablo nos dice: y tuve entre vosotros, mire, y estuve entre vosotros ¿con qué? Con debilidad y mucho temor y temblor. Hermanos, cuando Pablo hablaba entre el pueblo, lo hizo, como le he venido diciendo, de la manera más sencilla. Mire, hermano, aquel Cristo que un día el ser humano o los judíos, nosotros, lo llevamos a la cruz. Ese es el Cristo que nos dejó el camino para llegar a la vida eterna. Porque Él mismo dijo en Juan 14, verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Mire, esa es la forma en como nosotros debemos de expresarnos ante la gente. Pero ahora vemos predicadores que meten palabras en inglés y en francés para impresionar un poco. No haga usted ese error, hermano. No busque palabras rebuscadas. Hable con la sencillez de su corazón a la gente. Que la gente vea que usted es sincero en lo que habla. Pero esto sí le voy a enseñar, hermano, que cuando usted hable la palabra de Dios con la sencillez que va a hablar, hágalo viviendo en santidad. Eso sí es importante. Vivir en santidad, vivir apartado de lo malo para que la gente, oiga, lo escuche. Hoy transmití a mi esposa que justamente hoy salía del trabajo y había una persona, un guardia X, que me hizo una pregunta. Me dice: ¿usted es cristiano? Claro que soy cristiano. Yo soy el pastor de la iglesia fulana de tal. Ah, ¿usted es pastor? Sí, claro, pastor. Ah, ¿y dónde está su coche? Al frente, donde los policías están. Ah, yo lo escuché en una ocasión a usted. Yo estaba con un policía y estábamos hablando y escuchábamos toda su prédica. ¿Sabe lo que dijo este hombre? Yo pertenecía a una congregación aquí en Marcelino María, una congregación X. Y yo salí decepcionado de aquella congregación. Pero cuando lo escuché a usted, hoy me lo dijo, hermano, con el policía decíamos él, no había escuchado predicar a alguien así. El mensaje que usted dio ese día era un mensaje fuerte, que verdaderamente a los dos nos puso a pensar. Y ese es el mensaje que verdaderamente debe de haber en estos días.
Hermano, no es el edificio, no es la cantidad de gente, no es la figura de pastor la que verdaderamente hace la iglesia, sino a los que hacen la voluntad del Padre, los que hablan, oiga, fervientemente, con todo el corazón, amando la palabra del Señor. Nosotros debemos de predicar, pero con amor, esta palabra, para que esta palabra llegue al corazón de todo aquel que le escucha, hermano. Por eso esta persona no me lo dijo directamente, pero posiblemente llegue a visitarnos, hermano. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que les estoy tratando de decir? No se trata de que yo sea mejor que los demás, no es eso. Se trata del testimonio, porque yo le dije al mismo hombre, señáleme dónde usted me ha visto en algo más. Yo lo conozco a usted. Yo sé quién es usted. Pero yo conozco a estos pastores. Para mí no son pastores. Este hombre lo dijo. Entonces, amados hermanos, ustedes deben de darse cuenta que, hermanos, la palabra que sale de mi boca no viene producto de mi mente, viene porque yo soy el instrumento de Dios utilizado en sus manos. Para eso soy yo, para ser el instrumento de la obra del Señor, no es para otra cosa. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando en esta tarde, hermano, que él no necesita de la elocuencia para que la gente venga a Cristo. Y si la gente con las palabras elocuentes llegan a la congregación, hermano, así con la rapidez que llegaron, con esa rapidez seguirán. Porque no deben de venir emocionados y sorprendidos por las palabras elocuentes que el predicador dice, sino que deben de llegar verdaderamente, oiga, tocados por el poder de Dios, que es su palabra, hermano. Entonces, amados hermanos, usted no se desespere por ser perico de los palotes dentro del entorno cristiano. Usted simplemente dígale, Señor, yo quiero ser tu instrumento en tus manos. 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras, ¿cómo? Persuasivas. Él no usó palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, cuando Cristo fue crucificado, una de las mayores confusiones que tuvieron los griegos fue esa, porque ellos creen que un rey debe de ser alguien poderoso económicamente hablando, políticamente, oiga, reconocido, elocuentemente a la hora de hablar. Ese era el pensamiento de los griegos, hermanos, porque tenía que ser alguien sobresaliente dentro del entorno social, hermano. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Así sea el borrachito que usted lo vio, que hace varios meses atrás era el borrachito y hoy se ha convertido en el predicador de la palabra de Dios. Oiga, ¿a quién escucharía usted? ¿Al elocuente o al borrachito que dejó de ser borrachito, hermano? Al que dejó de ser borrachito. Y es mejor todavía, porque de esa etapa difícil solo Cristo lo pudo levantar, hermano. Solo Cristo. En el elocuente, ¿cuál sería la gloria de Dios? Ninguna. Porque no hay nada que hacer ahí donde el elocuente. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso dijo el Señor que de lo más vil y menospreciado Él tomó para confundir a los sabios. Esa soy yo, hermano. Era borrachito. Ah, ya. Bueno, digamos, hermano, para que vuestra fe no esté fundada, dice, mire, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, lo que les acabé de explicar. Es que justamente en esas circunstancias, cuando el hombre estuvo, el mundo no lo puede rescatar. Volviendo a tomar el ejemplo del borrachito, aquel borrachito andaba vomitado y toda la cuestión. Vienen los más sabios de los hombres, no pueden hacer nada por él, porque es más, le cogen hasta asco. Pero viene Cristo
Y con ese profundo amor que Él tiene, se compadece y le extiende su mano y le dice: hermano, que yo creo y confío también en ti. Porque el Señor, oiga, con Cristo Jesús viene toda esperanza para el hombre. Sí, hermano. El hombre, cuando dice ya no hay nada que hacer aquí, ese hombre está perdido, ese hombre ya nada puede hacer la gente. Déjeme decirle que para el ser humano es imposible levantar ese borrachito, pero para el Señor nunca es imposible. Amén. Y eso es lo que nos está enseñando Pablo, que hablemos de aquel Cristo crucificado, aquel que es capaz de todo lo que para el hombre es imposible hacer. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Miren, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Pablo nos está enseñando que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, y le está hablando al grupo de los hermanitos o hermanos de la fe, dice que nosotros ya no debemos hablar las cosas terrenales, sino las palabras de sabiduría, porque la palabra de Dios son palabras sabias, hermano. Esas son las palabras de sabiduría que debe de hablar ahora el cristiano. Las conversas de los hermanitos ya no debe de ser de la fiesta de octubre, ya no debe de ser de la fiesta del carnaval, ya no debe de ser de la fiesta del cumpleaños de mi tío y de mi abuelita. Debe de ser el día del Señor, debe de ser el amor de Cristo, la paz de Cristo en el pueblo donde usted y yo formamos parte, hermano. Esa debe de ser la conversación, hermano. Cuando nosotros hablamos este tipo de cosas, hermanos, estamos viviendo en sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la misma sabiduría, hermano. Y eso nos convierte en sabios. Eso nos hace sabios. Porque ella nos enseña a vivir en paz. Si alguien nos odia, ¿qué tenemos que hacer? Amarlo. ¿Y eso no nos hace vivir en paz? Claro, hermano. ¿Ah? Porque imagínense que alguien me odia y yo le devuelvo como odio. ¿Qué va a producirse eso? La guerra, rencor, la venganza. ¿Ah? El esposo o la esposa que traiciona a la pareja, págale con la misma moneda. No te dejes. ¿Qué hace eso, hermano? Trae más conflicto. Pero la mujer sabia o el hombre sabio, no importa que mi pareja me diga, pero yo no voy a cometer el mismo error. Y viene el esposo o la esposa: mi hija o mi hijo, perdóname por lo que hice. Sí, es verdad, te perdono. Pero para volverme a confiar en ti, tiene que pasar un tiempito, porque no es de la noche a la mañana. Tienes que volver a ganarte mi confianza. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a perdonar, nuestras vidas es una vida que goza de una paz verdadera. Y nuestro hogar se vuelve un hogar de paz. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Por eso Pablo nos está enseñando que nosotros no debemos estar desesperados por ser como los demás. Usted ha visto los libros de los grandes célebres, de grandes novelas, cómo relatan, hermano. Oiga, se expresan muy bien. Usan palabras que nosotros ni siquiera las conocemos, hermano. Hablan con qué fluidez. Pero ¿de qué sirve cuando no hay amor en todo aquello? De nada. Dice la palabra de Dios que aunque mi cuerpo fuese entregado para ser quemado por mucha gente, pero no hay amor, de nada sirve. La elocuencia no me va a llevar a nada bueno. Es más, hace que me aleje más del Señor, porque era lo que les pasó a los escribas y fariseos. Ellos eran elocuentes en la palabra de Dios, porque eran los que transcribían la Escritura. Pero el Señor Jesús les reconoció que hablaban la verdad, pero ellos a la vez estaban lejos del Señor. Y Mateo, que era el publicano a quien los escribas y fariseos decían: pero, oye, ¿y tu maestro come con esta clase de gente? Mateo estaba dentro de ese grupo de gente. Se convirtió en uno de los hombres del Señor.
Y hoy tenemos uno de sus libros en este libro precioso. ¿Y dónde hay un libro de los escribas y fariseos escritos en este libro eterno que es la Biblia? En ninguna parte. Ellos perecen, mas los que somos de Cristo permanecemos para siempre, hermano. Más 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Miren, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Los misterios de la sabiduría oculta, hermanos, que menciona Pablo, son los desenvolvimientos de los tesoros del conocimiento espiritual, hermano. ¿Sí? Una vez escondidos en los consejos de Dios, mas ahora anunciados a todos, los cuales serán comprendidos inteligentemente en proporción de la medida en que la vida interior del oyente sea transformada en la imagen de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que para nosotros los cristianos o la iglesia de Cristo, primeramente la iglesia de por sí era un misterio. Partamos de allí. Acuérdense, hermano, que antes estaba el pueblo de Israel. Para ellos la iglesia era un misterio. Para ellos los 12 apóstoles también no eran conocidos, porque Cristo iba a sentar las bases de la iglesia. Para ellos el bautismo en agua también era desconocido, hermano, que se iba a hacer dentro de la iglesia, hermano. Como hay muchas cosas dentro del entorno cristiano que son ocultos, hermano, y que eran ocultos para ellos también, hermano. Por eso para nosotros han sido reveladas muchas cosas de los grandes misterios que Dios ha tenido ocultos para el hombre. Entre ellos, el nacer de nuevo. Ese era un misterio. Por eso es que Nicodemo, siendo un gran maestro, oiga, ¿sí o no? No entendía, pues, algo que obviamente, ya porque lo sabemos, es tan simple. Pero Jesús le dice, oye, pero tú siendo maestro, le dice, no lo entiendes, tú que enseñas, no lo entiendes. Es necesario nacer de nuevo. Pero Señor, ¿será que yo siendo viejo tengo que entrar de nuevo al estómago de mi madre? ¿O al vientre de mi madre? ¿Ah? Y Jesús a lo mejor se había pegado una sonrisa. Dijo, ay, tú no dices que eres maestro. ¿Dónde está tu conocimiento? Es que el Señor tiene que hacerles ver que la carne jamás entenderá muchas cosas que son del Espíritu, y esta era una de ellas. La carne no podía entender que de lo que hablaba Jesús era de morir al mundo. Por eso cuando usted y yo nos bautizamos en agua, estamos haciendo esto, hermano. Muriendo al mundo. Cuando usted dice, muera al mundo, oiga, le está diciendo al Señor, ya no existo para el mundo, Padre. Y cuando emerge, ahora vivo para ti, Señor. Y que resulta que el hermanito pasó unas 2 semanas después de ser bautizado y le hace tremendo alboroto a la hermana. ¿Y qué pasó, pues, con el bautizo en agua? ¿Qué pasó con el nacimiento? Nunca murió, nunca nació de nuevo. Es que el que era revoltoso con Cristo ya dejó de ser revoltoso. El que hablaba malas palabras ahora con Cristo ya no dice malas palabras. El que robaba ya no roba. El que mentía abiertamente ya no miente. Ya dejó de ser mentiroso. Pero todavía hay hermanitos en la iglesia que mienten demasiado, hermano. ¿Ah? ¿O no? ¿O sí? Claro. Hay hermanitos que están escondidos, pero con la mentira allí, hermano. Y miren, y eso habla de que usted no nació de nuevo. No nació. Así que, hermano, autoexaminémonos en esta tarde, hermano. Y si estamos en esa condición, lo invito a que desechemos eso para tener una vida en paz con nuestro Señor. ¿Estamos claros, hermano? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es verdad, hermano.
Los escribas y fariseos eran del mismo pueblo de Dios. Eran rabinos. Eran la más alta autoridad de aquel entonces dentro del marco social del pueblo judío. Eran lo mejor de lo mejor dentro del grupo de la religión, hermano. Eran los maestros de la ley. Todo el mundo iba y les consultaba a ellos. Pero ellos no hacían la voluntad del Señor. Aunque hablaban la palabra de Dios, pero no hacían la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque ellos mismos provocaban al pueblo a sufrimiento, hermano. Porque vivían una vida cristiana, bueno, no cristiana podemos decir, una vida como pueblo de Dios, falsa. Y el mismo Jesús, cuando apareció, les tiró abajo todo lo que ellos tenían tramado. Por eso era el odio de ellos hacia Jesús. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso, si ellos hubieran conocido la palabra de Dios verdaderamente, ellos nunca hubieran crucificado a Jesús. Amén, hermano. 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿De qué cosas estamos hablando aquí? Oiga, la salvación. En el tiempo del pueblo de Israel, cuando la iglesia todavía era un misterio, no hacía su aparición, esto era un misterio, porque no había el Salvador del mundo todavía. Sabía que algún día Dios tenía que enviar al Salvador del mundo. Ellos lo estaban esperando. Pero ¿a quiénes estaban ellos esperando? ¿A qué tipo de hombre estaban esperando? Cuenta los billetes. Ese era el hombre que ellos estaban esperando, al que muy pronto ya va a aparecer y al que ellos van a recibir. Pero el que Pablo está diciendo, a ese que llegó de parte de Dios, a ese lo rechazaron. Dios les envió el Salvador que ellos pedían. Llegó con la salvación, hermano, pero ellos la rechazaron. Y ni siquiera verbalmente la rechazaron, sino que aún mataron al mensajero de la salvación, que era Cristo Jesús. Se atrevieron a tanto, hermano. Se atrevieron a tanto. Por eso, hermanos, cosas que ojo no vio Jesús, ni aún, oiga, ellos observando los escribas y fariseos, cómo la gente era sanada, hermano. Los ciegos recobraban la vista, hermano. Eso no lo hacían los fariseos. Eso no lo hacía la cúpula religiosa de aquel tiempo. Pero viene Jesús, lo hace, hermano. Aquella gente que era ciega y que ya no tenía esperanza, Dios les vino a dar esperanza. Yo sí los puedo sanar. Tomen, les devuelvo la vista. Comenzaban a ver. Los sordos dejaron de ser sordos. Los paralíticos dejaron de ser paralíticos. Y Jesús logró lo que esta gente ni en broma en sus pensamientos pudo lograr. Por eso en ese día la gente vio que en Él, que en Jesucristo, lo imposible era hecho posible. Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, la palabra de salvación. El Evangelio de Cristo es lo que nunca alguien había escuchado, pero cuando escuchó la gente por primera vez, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, cuando Pedro se paró a predicar a ese Cristo crucificado, ¿cuántos se convirtieron? Casi 5.000 almas. Hermano, usted sabe lo que son casi 5.000 personas en una sola predicación, hermano. Era el momento cuando recién la palabra de Dios era expuesta, porque era algo desconocido en aquel entonces. ¿Y qué diferencia con lo que hoy estamos viviendo? Son esos hermanitos. Ya los hermanos.
Hermanitos locos. Ah, mira, allá viene la hermanita que anda entregando los tratados. Ahí viene ese pastor loco, el hermano Martínez, otra vez a hacer bulla aquí frente de mi casa. De nuevo. Y ahora ni los gatos salen. Pero sí están oyendo. Por eso, una estrategia es que aunque estén encerrados, usted métaseles a la casa. ¿Cómo se les va a meter? Con unos buenos parlantes, hermano. Y ellos no podrán excusarse de que nunca escucharon la palabra de Dios, porque más que sea con el grito me les meto. Y eso es cuando nosotros amamos la palabra de Dios, hermanos. Como sea, hacemos para que esta gente escuche, porque esta gente ya no quiere escuchar. La de este siglo. Amén. 10. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Y cómo es eso? Porque tenemos que ser de la Universidad de Londres, de España. Tener el libro de 5.000 páginas del predicador célebre Perico de los Palotes. Cosas que se inventan los hombres. Dice, mire, así dice el Señor a través de Pablo. Pero Dios nos la reveló ¿a quién? A nosotros. ¿A cuáles nosotros? ¿A los evangélicos o a los hijos de Dios? A los hijos de Dios, hermano. Por eso digo que en el edificio hay dos tipos de creyentes: el hijo de Dios y el que no es hijo. El hijo de Dios es el que está preocupado, está pendiente en estos momentos de la prédica. Estoy escuchando atentamente porque tiene que ver algo interesante que el hermano me esté diciendo, y me lo voy a guardar y lo voy a poner en práctica. Ahorita yo les estoy enseñando un mensaje de humildad, hermano. No sé si usted se dio cuenta de esto. Es un mensaje de humildad. Y Dios le está tratando de decir a usted que esta tarde usted aprenda a ser humilde. Aunque usted aprenda cosas nuevas, no se haga mejor que nadie, porque solamente conoce unas cuantas líneas más. Pero de ahí, usted y yo somos hermanos, dice la palabra, y todos somos iguales. Pero nos debemos amor y respeto. Eso sí. Entonces, amados hermanos, Pablo está tratando de enseñarnos a nosotros que el único que nos enseña las cosas correctas y perfectas se llama el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos guía a toda verdad, como dice la palabra. Así que no se preocupe porque venga el maestro de Francia, de Alemania, de Inglaterra a darnos unas clasecitas del Evangelio de Cristo. Igual se lo puede enseñar el hermano Martínez, que vive nomás en esa casita de caña allá al fondo. ¿O no? ¿O sí? Bien. Sigamos. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Hay alguien que sepa las cosas del hombre aquí? Lo que podremos conocer es nada más ciertas cosas que son visibles. Pero lo profundo del hombre nadie conoce, sino solo Dios. Si no, dice, el espíritu del hombre que está en él. Así es, el espíritu que está dentro de mí conoce todo lo que yo soy. Eso sí. Ahora, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Nadie. ¿Sino quién? ¿Qué dice ahí? El Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, yo, si usted me hace la pregunta en lo personal, yo quiero siempre ser ilustrado, dirigido, instruido por el mismo Dios. Eso no quita que no escuche a los hombres. Sí los escucha. Hay hombres que son muy bien preparados, está bien, pero eso es para tener una idea. La parte final me la dice el Espíritu Santo de Dios. Esto ponga así mismo, haga así, porque yo, su Dios, se lo está enseñando. ¿Me cuenta, hermano?
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así es, hermano. ¿Esto es para quién? Para la congregación entera del remanente de Cristo. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Para quién es? Y nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, lo que de Dios nos ha concedido. Entonces, amados hermanos, así es. El espíritu del mundo, ¿qué es lo que nos puede enseñar? Hermano, las cosas carnales. Ay, voy a hacer algo. A tomar un ejemplo real de la vida cotidiana. El jovencito le dice a la jovencita: ay, Leopoldina, yo te amo tanto. Y Leopoldina le dice a Chimoltufio: yo te amo tanto también, Chimoltufio. Eso habla del espíritu del mundo. Y la jovencita y el jovencito se creen lo que el uno y el otro se dicen. Y están enamorados y se enamoran más, hermano. Pero cuando llega la realidad de las cosas, donde les toca vivir el día a día del matrimonio, ¿por qué te conocí? ¡Estoy arrepentido! Ese es el amor del mundo. Es pasajero, es temporal. Así es. Pero el que conoció a Dios practica el amor de Dios y nunca se arrepiente de haber conocido primero a Dios y luego a sus hermanos, y siempre lo amará hasta el último día de sus vidas. Eso es en el pueblo del Señor, hermano. Yo nunca aborreceré a mis hermanos porque le amo en el amor de Dios, y sé que ellos también me amarán a mí. Pero los hermanos que hacen la voluntad del Señor, no los evangélicos. Tengamos claro esto. El religioso es pasajero, pero el cristiano verdadero dura hasta el final de los días en este mundo, y ese amor permanece con ellos y conmigo hasta la eternidad. Lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, hermano. A ver, hermanos, a veces, hermanos, me ha tocado escuchar predicadores que a la gente la tranquilizan con mensajes elocuentes. Ejemplo: alguien está todo desganado, ahí todo derrumbado por los problemas de la vida, pero viene este predicador y le dice: no te preocupes, hijo mío, porque tú eres el hijo de un Dios y tú eres un principito. Y tú, como príncipe, eres heredero de todas las cosas del reino y tienes derecho a ellas y tienes que reclamarlas. Y el que estaba todo movido: tengo derecho a reclamarle a Dios lo que me pertenece. Mira, hermano, y se escuchan bonitas esas palabras, pero cuando el hombre vive en la carne se las cree y comienza. Y cuando va a orar: Señor Dios Todopoderoso, tienes la obligación de darme una casa, tienes la obligación de darme un trabajo, tienes la obligación de darme una familia. Y hay gente que se la cree, hermano. Pero el que es de Dios es instruido de una manera diferente, con humildad, con sencillez. El buen pastor le dice: hermano, cuando usted pida, dígale: Señor, yo sé que no tengo derecho a nada, pero si a ti te place, Señor, darme algo, Señor, lo poco que me logres darme, yo lo recibo con mucho amor y lo atesoro en mi alma y en mi corazón hasta el último día de mis vidas. Eso habla de un hombre de Dios, hermano. Aquel que ama a Dios no por lo que da ni por lo que recibe de Dios, sino porque le conoce de verdad y sabe que Él es el Dios de amor. Y
y en Él encontrará la salvación que le espera, hermano. ¿Cuántos amamos aquí a ese Dios con todo nuestro corazón? Hermano, ¿usted cree eso, hermano? Dele la gloria y la honra a Él porque se lo merece, hermano. Usted, hermano, si está aquí en este lugar es porque le cree a Dios, hermano. Y usted espera en Él, hermano. Pero el hombre, miren, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Cómo es este el hombre natural, hermano? El hombre que no anda en el Espíritu. El hombre que todavía viene a la iglesia, sí, canta las alabanzas, escucha el mensaje, pero todavía no ha cambiado. Todavía está pensando en cosas carnales. Todavía ama la desobediencia. Por eso para el hombre de la carne le es difícil entender estas cosas, hermano. Sí, hermano, es difícil. Porque las cosas que son del Espíritu, la carne nunca podrá entenderlas. Les recuerdo, Nicodemo no pudo entender que nacer de nuevo era morir al mundo. Pero el hombre de Dios, cuando entiende a Dios, entiende que nacer de nuevo significa dejarlo todo por el amor de Dios. ¿Cuántos aquí estamos dispuestos a dejarlo todo por el amor de Dios? ¿Estamos seguros, hermano? Denle un aplauso al Señor. En el mismo versículo, hermano, dice que la carne no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él dice, ¿son qué cosas? Locuras. Usted se da cuenta cuando hay hermanos que predican la palabra de Dios y la gente se burla. ¿Por qué se burla? Porque los consideran locos. Y ves, ahí están estos hermanitos locos otra vez ahí predicando. Y se les mofan. Pero un día eso tendrá su paga. Un día, dice la palabra del Señor, yo voy a dar el pago. No te preocupes, tú sigue adelante, que yo voy a dar el pago. No te detengas. A ti no te toca juzgar eso, yo lo voy a hacer. Y yo le voy a dar a cada uno según sus obras. Y hermano, escuchar eso, el que conoce la palabra, es de ponerse nervioso. Porque no le viene nada bueno a esa persona, hermano. Y es más, no quisiera estar en los zapatos de esa persona. Por eso, hermano, nunca usted se burle de ninguno de sus hermanos. Aunque sea un cristiano, aunque sea un hermano cristiano, pobre, pero a la vez es medio tartamudo, no se burle de él. No se le ríe. Porque él, con sus dificultades que él tiene, puede ser mejor que usted en el ámbito espiritual, hermano. Entonces, cuidado, hermano. Sigamos. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Pero en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este versículo es lo que confunde a mucha gente. Ay, pero la Biblia enseña que no debemos de juzgar a nadie. Mentira, eso no es lo que quiere decir. Mire lo que dice. En cambio, el espiritual. ¿Quién es el espiritual? Nosotros los que servimos fielmente. El pueblo de Dios, pero no son los que están todos en el edificio, sino los que hacen la voluntad del Señor. Miren lo que está diciendo. Para ese grupo, el espiritual juzga todas las cosas. Tenemos la potestad de juzgar. Pero, ¿cómo? Hermano, no haga eso. A Dios no le agrada eso, hermano. No trate mal a su hermano. No robe. No deje de venir a la iglesia, hermano.
Eso es juzgar, pero con justo juicio, hermano. Pero a la vez el mismo versículo dice, pero él, ¿quién? El que juzga, o sea, el hombre fiel de Dios que juzga, miren lo que dice, no es juzgado de quién, de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no es juzgado de nadie? Dígalo. Nadie puede señalarlo, nadie puede decir nada contra él, porque su vida es íntegra delante de Dios. Eso es lo que quiere decir. O sea, nos está diciendo Pablo que nosotros debemos de vivir limpia, íntegra y piadosamente, para que nadie nos pueda señalar. Y esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. ¿Se da cuenta, hermano? Y por último, amado hermano, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así es. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Solo el Padre. Solo el Padre. O sea, del Señor Jesús. ¿Quién le instruirá a Él? ¿Quién instruyó a Cristo? El Padre. Porque Él mismo dijo, yo he venido a decir lo que mi Padre me envió a decir. Y más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos la mente de Cristo, ya no dependemos de las cosas de aquí de este mundo. O sea, ya no tenemos que estar preocupados por la gente elocuente. A mi lado ha venido mucha gente elocuente a quererme sorprender con la palabra del Señor, pero gracias a Dios el Espíritu de Dios está conmigo todos los días, que me dice lo que tengo que responder. Ahora, no todo lo que me digan yo estoy obligado a responder, porque aún el mismo Jesús no respondió todo lo que se le preguntaba. Así que, hermano, hay que saber cuándo hablar y hay que saber cuándo callar. Entonces, amados hermanos, en conclusión, Pablo nos está enseñando que nosotros primero debemos de aprender a ser ¿qué cosa? Humildes. Sencillos. Que si a usted le muestran un pastor con zapatos de oro, con pantalón blanco de 2,5 metros, ojos verdes, otros ojos azules, que habla en inglés o en francés y tiene una limusina, pero su pastor es bajito, trigueñito, vive en una casa de caña, tiene un autito viejo, verde, por ahí, no lo va a cambiar, o sí lo va a cambiar por el ojos azules. ¿Lo va a cambiar, hermana? Ah, por ahí alguien dijo sí. Ah, está claro. Ah, sí, que sí me van a vender algunas, ¿no? Están pensando en el ojo verde, ¿no? Ah, dice la palabra de Dios que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Y también, ¿por qué no de un hombre de ojos verdes? Satanás. Y Cristo, según la palabra, era desengañadero. No era guapetón como usted lo cree. Por eso que la gente lo rechazó, hermano. Así que lo invito a meditar esto en su casa, bien bonito, hermano. Ah, eso enseñaba Pablo. Que nuestra manera de enseñar sobre Cristo que sea sencilla. Y solo hablemos de aquel Cristo crucificado, que es lo que la gente necesita para poder salvarse, y que debemos enseñarles que aprendan a vivir en santidad y en obediencia al Señor. Amén, hermano. Que la paz del Señor sea con todos.